Dándoles nuevamente la más cordial bienvenida a esta clase ya de filosofía de sobre Liceo Fran Curtado para comentar un poquito sobre esta materia que es muy importante porque nos ayuda al comportamiento humano, a conocernos realmente como somos, eh, esperando de que ya fuera de las ciencias literarias, la filosofía nos conecta con nuestro ser interno, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. Entonces, todos los filósofos de la antigüedad trataron de descubrir, hola Melanie, bienvenida, trataron de descubrir realmente cuál es el sentido de Hola. la vida. Bienvenida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el principio y el fin de nuestra existencia en este planeta? Entonces, la filosofía nos lleva hacia esos albores de la humanidad, donde la ciencia no tiene respuesta. Uno se puede crear cosas en un laboratorio, se puede crear medicina, pero no se puede crear amor. Se puede crear hasta para curar alguna enfermedad, pero no se puede crear una vida eterna. Entonces, miren que eso es muy importante en nosotros conocer, que esta ciencia nos ayuda a eso, a introducirnos dentro de nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro proceder aquí en este mundo que hacían los antiguos griegos en este plano físico, mundo de la materia, donde nos movemos a través de nuestros sentidos, a través de los cinco sentidos que comúnmente los utilizamos, nuestros ojos, el olfato, el gusto, el tacto. Eh, entonces, para que ustedes vean de que realmente los seres humanos somos seres indescifrables, únicos, pero siguen siendo esas grandes interrogantes. A veces las personas, y como los grandes filósofos, dice, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué si me comporto bien en este mundo, no he hecho mal a nadie, me sucede estas cosas? Entonces, los filósofos se empeñaron en investigar eso, pero no en un laboratorio, sino en su propio laboratorio, en su mente, en su mundo interior, y lograron determinar de que nosotros somos materia, energía y conciencia. Entonces, que nosotros nos movemos por una chispa divina, que es Dios, que comúnmente se llama eh, lo invisible, o que la persona le denomina Dios. Y, y para mover la materia, tiene que tener esa fuerza espiritual. Y la materia somos nosotros, y no solo los seres humanos. Todo lo que nosotros vemos en el planeta, las plantas, los animales, las rocas, todo lo que hay ese conjunto eh, de todo un sistema maravilloso, entonces compartimos este planeta y compartimos la vida. Y antes de empezar la clase, yo quisiera hacerles esta pregunta a ustedes y me la puedan contestar ya en una forma filosófica. ¿Qué es para ustedes la vida? ¿Qué es la vida, Estefanía, para ti? ¿Cómo conceptúas a la vida? Bueno, hasta que piense un poquito, ¿qué me dice Melanie? ¿Qué es para usted la vida? De acuerdo a su criterio. Para mí la vida, para mí la vida es mucho, no sé, la vida es muy valiosa. ¿Ya? ¿No es cierto? Y nos Y damos cuenta que no tenemos una respuesta exacta, es que sí, porque es que la vida, no sé, es que no la podemos definir, ¿no es cierto? no, Pero sí la podemos sentir y nosotros podemos ver que estamos vivos porque estamos todavía acá compartiendo con ustedes, ¿no es cierto? Pero el día en que la persona deja de existir, hasta ahí dice se termina la vida, ¿no es cierto?
es pero, verdad. pero eso se termina, como dicen ya los filósofos, la vida material, pero continúa lo que es la vida espiritual o el hálito que nos mueve. Por ejemplo, yo les decía, nosotros podemos sentir amor, pero no podemos verlo, ¿sí o no? Sí, Podemos dar un abrazo a una persona, etcétera. Podemos, qué sé yo, bastante. compartir con He visto nuestros seres también. queridos, pero sin embargo son expresiones de amor, pero no podemos ponerlo en un frasquito, ¿no es cierto? No podemos como encerrarlo como en un perfume. Entonces, eso es la filosofía. Esa es la filosofía. Entonces, la filosofía se encarga de, como se dice comúnmente, de hacer que el pensamiento del hombre y de la mujer trascienda todas las barreras y de mirar de que nosotros algún momento, un día estamos en este planeta y otro día dejamos de existir, físicamente hablando. Pero tenemos la oportunidad de ¿qué? De desarrollar nuestra vida interna. Entonces, en la filosofía se conjugan las dos cosas. El mundo de lo ideal y el mundo de la materia deben estar conjuntamente relacionadas y están relacionadas. No puede existir lo uno sin lo otro. Por eso hasta leí en un artículo que decía hasta Dios para poderse expresar necesita de la materia. Si no, no se puede expresar. Entonces, con ese preámbulo, sin más señoritas, vamos a dar esta clase de filosofía, hablando un poquito de lo que ya compartimos, capaz la clase anterior, sobre la mitología. Vamos a ver qué son los mitos. Uno de los principales exponentes fue Homero. Homero, el gran escritor griego, ¿sí? Donde escribió obras épicas como la Ilíada y la Odisea. Vamos a saber quién fue Homero. Dice, en los siglos 9 y 8 antes de Cristo, la poesía griega fue la expresión mítica por excelencia en el mundo griego. El principal poema épico es la Ilíada, en el que se reflejan la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionan al modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, etc. Miren que todos estos elementos lo tenemos, pero sin embargo no los vemos, pero sí se expresan en la materia. ¿Qué me dicen ustedes? Por ejemplo, la ira, el amor, la envidia, ¿se expresa en el ser humano? Sí, la ira sí, el Sí, ¿no es amor cierto? también. La Sí, envidia, el orgullo, el orgullo, sí. ¿ya? Y esos son elementos que lastimosamente nos alejan de qué? Del amor, ¿no es cierto? Pues sí, Y la nos, ale- envidia sí. y nos aleja de lo que realmente venimos a hacer aquí, que es el conectarnos con algo superior. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Melanie. La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino. Pretender elevarse a este puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y el mundo. Ahí vemos un poquito sobre quién es este personaje Homero y vamos a ver qué es la mitología. Dice, desde que con la hominización los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto les rodea, muchas han sido los tipos de respuestas que han dado a sus interrogantes. Los mitos es uno primero de ellos. ¿Qué nos dice? Varios siglos antes de la era cristiana, estamos hablando de la era antes de Jesucristo, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de las civilizaciones. Los mesopotámicos, hebreos y griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo. Ahí tenemos la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Por tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana, destino y libertad, o de la moral, la fortuna, la justicia, eran contestadas en las epopeyas de Homero. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros los seres humanos nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el fin de la existencia de cada uno de nosotros acá? ¿Cuál es el recorrido que tenemos que hacer?
Si realmente solo venimos a nacer, reproducirnos, nacer, crecer, reproducir o morir, o hay algo más que tenemos que realizar. Entonces, la filosofía entra en ese campo, en decir de que nosotros tenemos que realizar algo más que eso, que es buscar nuestra propia liberación, el buscar que nosotros nos liberemos de tantas ataduras que llevamos en la mente, en nuestro mundo interno, como lo decíamos con la compañerita de ustedes, despojarnos de todo eso, de todos esos males internos como la envidia, la lujuria, la fatalidad, el miedo, el orgullo, para poder nosotros proyectarnos como seres que llenos de amor y de justicia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto clave que decían los griegos para nosotros poder ir avanzando en este mundo físico y en el mundo espiritual. Em, Hay una parte de la Ilíada, por ejemplo, acá en el texto, que dice una partecita, el golpe lo lanzó como un trompo haciéndolo dar vuelta, como cuando el golpe del padre Zeus cae una encina batida de raíz y el temible olor del quemado se esparce desde ella. Y desfallece en su valor quien lo contempla y está cerca, pues denso es el rayo del excelso Zeus, tan de súbito cayó al suelo la furia de Héctor en el polvo. Dioses mitológicos. Vamos a ver también otros filósofos racionalistas que dicen que suelen presentar el mito como un concepto pre-lógico y racional superado por la filosofía. Sin embargo, el mismo Platón fue discípulo de Sócrates, afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiene a desaparecer de la memoria tras un tiempo. En cambio, el mito perdura como relato con contenido filosófico. Para Platón, el mito es más que un relato fantástico, es una imitación del modelo ideal original que sirve de modelo de la realidad sensible. Ya en la filosofía moderna, Nietzsche identifica en el mito la expresividad dionisíaca de las pasiones, los sentimientos, la irracionalidad, reprimida por la racionalidad filosófica. El filósofo propone entonces una revalorización de las metáforas de las alegorías. ¿A qué voy a esto? A que cada uno lo conceptúa el mito como un hecho fantástico, uno que ha perdurado a través del tiempo y de los siglos. Vamos a ver qué es del mito a logos. Logo le decían a los griegos a las entidades divinas. Para partir del siglo VII a.C., algunos sabios, los más célebres de ellos, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional, el logos en griego, y a prescindir de la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia, Asia Menor, entre otras razones, porque en ese lugar había las siguientes condiciones. O sea, ya no solo se centraron en el principio religioso, donde si haces algo, alguna culpa, tienes un castigo, y si haces algo bueno, tienes un premio. Libertad religiosa. Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento, ambiente cosmopolita. Jonia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como de Occidente, y fue un lugar caracterizado por la apertura mental. Confección de los primeros mapas, los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre se correspondían con la realidad. Epopeyas, narraciones mágicas, fantásticas de dioses y diosas, como dijeron los griegos, que eran meramente fantasías o como que el hombre buscaba en algo en quien creer. Elaboración de leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada. Ocio, el hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, pues en esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y la elaboración de ideas. Dice, para Platón el logos, filósofo antiguo, uno de los principales de todos los tiempos, el logos es un discurso articulado que permite comprender algo de forma racional, o sea, a través de la razón. Del vocablo griego logos, rival de la lógica, el estudio del discurso que empezó a desarrollarse como ciencia con Aristóteles, otro gran filósofo de todos los tiempos. Entonces, como ustedes ven, en resumidas cuentas, el mito realmente parte de esa idea de, de que hay algo superior más allá de nosotros, de que los seres humanos somos una creación sumamente pequeña
y de que estamos supeditados a qué? Hacia una fuerza universal y cósmica que es Dios. Es por eso que ellos le pusieron la mitología. ¿Por qué? Por eso lo tenían a Zeus como el padre de todos los dioses y cada uno, pues, que vivían en el Olimpo, que hoy en día se conoce como el cielo. Entonces, prácticamente se cambiaron los nombres, pero el principio queda. Entonces, para que lo vayan comprendiendo un poquito, entonces el mito, la mitología es el estudio de, de seres, se puede decir, de dioses que la mente humana no logra comprender. Entonces los griegos, ¿qué hicieron? Plasmaron un mundo donde existían aquellos dioses, un lugar donde la mente humana no podía comprenderlo, pero sí la conciencia de las personas. Entonces no sé si hasta aquí me van comprendiendo un poquito que me dice Melanie. Sí, Si está sí, comprendido lo que es el mito, ¿ya? sí. Estefanía, no sé si está por ahí. Bueno, y si no, pues espero que sí vayan comprendiendo. Ya vamos por ahí terminando un poquito más en la clase. Solo les iba a comentar un poquito sobre los mitos. Miren, ¿quién de nosotros, y hablando en términos así personales, a veces no le han contado una leyenda, algo de que le han hecho a veces hasta decir, mira, no vayas por tal lugar, porque allí hay tal cosa, y la persona tenía miedo, porque el mito, más allá del mito, va la superstición. Sí, sí, a mí sí me han dicho. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, dicen que sale, hay una que sale el chupacabra. Ya, miren, Y no paso por ahí porque me da miedo. ya. O Son sea, los miedos que le ven, ¿no es cierto? Y sin embargo, son creencias de alguno que alguna vez le contó a otro le conté a otro, y se van dando se van dando los cuentos, leyendas, y se vuelven esos mitos hasta reales. Lo que sí tenemos claro que nosotros, como comúnmente decía un filósofo, el diablo no está afuera, el diablo está adentro, dice comúnmente de cada uno de nosotros. Entonces, es que los seres humanos, lo que no conocemos, tenemos miedo, ¿sí o no? sí, Entonces lo que desconocemos nos da miedo. ¿Por qué? Porque no lo enfrentamos. Por ejemplo, ¿a quién no? Y es un mito esto, es un mito. ¿A quién no, dice, de niño le daba miedo hasta capaz una persona adulta de estar en una casa oscura, sin luz, porque ya piensa que va a salir de todo? ¿Sí o no? claro, porque sabes que ha muerto alguien ahí, piensas que está por ahí otra vez, rondando algo. De pequeño, sí. Claro. Y hay hasta personas adultas que de pronto tienen ese temor, ese pavor de Sí, entrar a un cuarto oscuro, etcétera, donde no hay luz, nada, porque dicen que ya por ahí van. Total, pues si uno se enfrenta a esos miedos, a la larga va a ver que no hay nada. Simplemente es el miedo el que le impedía ver de que su mente estaba proyectando aquello. Que puede haber, como dicen los filósofos, alguna cuestión, lo puede haber, porque también existen cosas que nosotros como mortales o como seres humanos no podemos comprender. claro. Pero sin embargo, desde pequeños nos han comentado muchas cosas. Acá en Loja se comentaba, no sé si ustedes veían como un cuento leyenda sobre el carro del diablo, hablaba. No, no he escuchado del carro del día. En otro lugar decían el cura sin cabeza, o sea, cuentos, tradiciones, leyendas, que prácticamente eran personajes que los idealizaron, que no existían, pero que eso quedó que en la mente de las personas y automáticamente se fue dando de generación en generación. Ahora el mito ya es algo más trascendental. Por ejemplo, el imaginar, qué sé yo, de que, de que la vida misma de nosotros prácticamente no sabemos hasta el día de nuestra existencia, ¿no es cierto? Nadie conoce hasta cuándo vamos a estar acá. Y si eso se divulgara, ¿cómo creerían ustedes como jóvenes estudiantes o señores estudiantes
cómo se portaría el humano. Prácticamente, yo diría, no viviría tranquilo un solo día si pensara que tal día ya tiene que dejar de existir en este planeta. ¿Qué me dice Mela? Oye, yo no viviría tranquila. Es como, como hoy en día las enfermedades que te dicen te quedan 3 meses de vida, Terminales, las claro, que te dicen te quedan tanto de vida, te quedan tanto esto y uno no vive tranquila, uno vive pensando que va pasando el día, tú sabes que va a llegar, exacto. va a llegar Y eso el es día. así. Por eso es que ese gran secreto quedará ahí, ese gran misterio quedará ahí. Y por eso la persona tiene que aprender a vivir ¿qué? El día, el momento y no pensar lo que vaya a suceder el mañana. Entonces, ese es el afán de la filosofía, el afán de ir comprendiendo eso, esos detalles para nosotros pues ir también avanzando en este camino de la vida. Vamos a ver qué origina la filosofía. La filosofía hoy prácticamente comenzó en la antigua Grecia, el origen de la filosofía, por una necesidad intelectual y, y planteaba tres cosas. El asombro. ¿Qué es el asombro? Para Platón dice, y Aristóteles, no hay cómo filosofar sin asombro. El primero pone en boca de Sócrates que la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza en la admiración. Mientras dice que para Sócrates el asombro era la admiración, el impulso a los primeros pensadores y especulaciones filosóficas, llamada metafísica. Admiración se ha de entender en este caso como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia. El asombro, para que me entiendan, es lo que nosotros lo vemos como algo no común y corriente. Por ejemplo, un niño pequeñito se asombra o no en ver un arco iris. ¿Qué me dice Melanie? Bueno, yo es que ya la edad que tengo, yo veo un Todavía arcoíris, se asombra, claro. ¿ya? ¿No es En los cierto? niños sí, sí, en los niños sí, o sea, ellos ven que hay un arcoíris y se emocionan. Es una emoción que Más que el tiene adulto, ¿no es cierto? más que ¿Ya? el adulto. Claro. Sí, imagínense que en ciudades que no estamos acostumbrados a ver aeronaves, o por ejemplo en Loja, ya solo ver un avión gigantesco que cruce los cielos, ¡wow! Dice, eso es asombro. Para un niño sí. Claro. ¿No? Y Bueno, aquí hasta para oye, algunos bueno, también adultos. podría ser un asombro para gente que, por ejemplo, hay gente que vive en el campo, gente Correcto. que tiene otra vida, no es lo mismo que tú, o sea, que nosotros que vivimos en la ciudad, estamos Exacto. enseñados a ver, pero hay gente que no, hay gente que Se asombra. prácticamente, hay gente que hasta vive sin internet adentro Sí. y no están, no están al día con lo que pasa afuera en la ciudad y salen y se asombran, son como que, no sé, son gente diferente. Eso es correcto, claro. Imagínense que hay personas que viven en las selvas indómitas, en varios lugares del planeta, y que no están conectados con la sociedad. Para ellos es un asombro, qué sé yo, hasta ver un automóvil, hasta el día de hoy, un celular. Claro, ellos ven, para ellos es algo nuevo. Entonces, esa es la capacidad de asombro que nosotros no deberíamos perder, y eso es muy interesante que usted dice que también hasta ahora viene un arcoíris, todavía me emociono, y eso es bueno, porque todavía se tiene la capacidad de asombrarse de las cosas que no son cotidianas como vemos todos los días. Entonces, Mm, esa es la capacidad que decían los griegos y todos los filósofos que nosotros deberíamos irlos forjando hasta el último día de nuestra existencia, asombrarnos lo que nos pasa. ¿Sí? Porque a veces le llega a visitar, qué sé yo, no sé, algún amigo, algún conocido, se encuentran a los, qué sé yo, a los 50 años, luego de 50 años, ¿se asombra o no se asombra la persona? Sí se asombra, ¿no es cierto? claro, Dice, ¿cómo has pensado? ¿Cómo así? Y ese es el asombro. ¿Por qué? Porque está presente ahí, no se ha ido. Y en los niños está cada vez más latente porque ellos todavía que no tienen mucho que, todavía en la mente muchos conceptos. Pero ya conforme vamos creciendo nos vamos llenando de ideas, de conceptos. No se dice, ah, no es solo eso.
no es solo lluvia, etcétera. Entonces nos volvemos muy racionales. Pero en todo caso, nunca deberíamos perder la capacidad de asombro, como dicen. Esa es la una, ese está entendido. El otro es la duda. Del asombro necesariamente surge la duda, lo uno va relacionado con lo otro, ya que queremos conocer y conocer bien, de modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo por conocer, pero no un conocer superficial, sino radical, basado en el cuestionamiento, dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar, es René Descartes, un filósofo del año 1596, quien planteó la duda como método filosófico. Si se puede dudar, decía, se puede pensar. Y si se puede pensar es porque se existe. Quien no duda no se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias, sea para confirmar sus creencias o para descubrir la falsedad de las mismas. La más radical de todas las preguntas filosóficas es ¿por qué? En especial cuando se refiere al sentido de la vida. Entonces, como usted ven y ustedes ven, señores estudiantes, la duda está presente siempre en cada momento de la existencia humana, ¿sí o no? Sí, Dicen las personas, ¿me irá bien o no me irá a ir bien mañana? ¿Hay duda o no hay duda? sí, a veces sí, porque nosotros, por ejemplo, estamos así, a lo mejor tienes algo el fin de semana, dice, ¿me saldrá bien? ¿No me saldrá bien? ¿Cómo me irá? ¿No me irá? O sea, es como que estás con esa duda. Exacto, O mismo cuando vas a dar un examen, te dices, tú estás con la duda ahí de que, pero bueno, eso. Ese, ¿no es cierto?, nos lleva a qué? A querer descubrir si lo que estamos dudando es verdad o es mentira. sí, Entonces queremos llegar hacia la verdad y lastimosamente no vamos a llegar a la verdad porque la verdad siempre cambia de forma. Para unos la verdad, qué sé yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ver un gato negro, que hablamos de la mitología y superstición, para unos puede ser un animalito muy tranquilo, no lo asocian. Para otros puede ser un signo de mal augurio, ¿sí o no? sí. Entonces ahí entra la duda. Para unos es algo que no pasa nada, algo tranquilo, positivo, y para otros no. Podría ser como que algo maléfico. Es una creencia porque hay gente que dicen que cuando ve el gato negro, pues le da mala suerte y no sé qué, cosas así. Claro, y está relacionado conjuntamente con actos de brujería, le dice, y todo eso. Y cuando es un animalito muy dócil, que automáticamente, si uno no se le pone la duda, simplemente lo ve como un ser que existe en este planeta, nada más que eso. Pero si ya le infunde miedo y duda, va a llenarse su mente de aquello. Y así se puede ir analizando uno y un montón de ejemplos que nosotros seres humanos siempre dudamos. Y lo ideal es que si dudamos, busquemos la verdad. Tratemos de llegar hacia la verdad del asunto para no quedarnos con esa duda. Sí. A veces nos dicen algo, si ya me dejaste dudando, se dice, ¿sí o no? Como que ya me dejaste dudando de tal cuestión. Entonces, nosotros eso está presente a través del asombro y la duda. Y vamos con el último, que es las situaciones límite. ¿Qué son estas? Son aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que definen nuestra existencia. La angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la injusticia, el odio, son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que además repercuten en los actos humanos. De modo que, contrario a la opinión común, la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida, una teorización sobre los principios de cuánto anhelamos conocer y que para nada es ajeno a nuestra existencia concreta y cotidiana. Esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros tenemos situaciones límite o las personas. ¿Y cuáles son esas? El ejemplo que ponía Melanie. Cuando una persona van y le detectan que tiene una enfermedad terminal, ¿qué sucede en ese instante para la vida de esa persona? Pues, o sea, con preocupación porque sabe que su vida se va a acabar, pues a lo mejor en un mes, en 2 meses, o a lo mejor le dicen en un año.
Pues la persona bien preocupada, sabe que va a morir. Esa ya es una situación límite, ¿no es cierto? Que no va a estar Claro, tranquilo, no va a estar no, tranquilo. Entonces, eso le lleva a la persona a reflexionar, ¿sí o no? sí, A reflexionar. ¿Y por qué ahora que estoy con esto, me voy a dedicar a hacer esto, el tiempo que le queda? ¿Y por qué no lo hizo antes? Es la gran pregunta. Entonces, esa es la función, miren, tan bonito de la filosofía, es reflexionar. Como decía un sabio muy antiguo, algún día todo mundo tendremos que dejar este espacio físico, pero por lo menos aprendamos a vivir de una manera feliz, sin preocupaciones, que eso a pesar no lo podrá hacer, pero la persona tiene que darse ese tiempo para reflexionar. No importa lo que suceda, porque ya lo decía alguien por ahí, si aún todavía los que crean en Dios, los que creemos en Dios, nos da la oportunidad de levantarnos cada día, de estar sanos, ya es un regalo, ¿no? Para yo, seguir. yo creo en Dios. Porque cuántas veces no se dirá personas que están en hospitales y no pueden levantarse de una cama, o personas que tienen muchísimo dinero y que con ese dinero no les alcanza para curarse. Y yo creo que esas personas dieran toda su fortuna si les dieran otra oportunidad de vida, ¿sí o no? Ujú, ah, es verdad, Entonces, esas profundas reflexiones son las que tenemos que hacernos los seres humanos, de que todo en esta vida realmente hay cosas que no tienen precio, no tienen valor, y una es la vida, es la la vida, la salud, vida no tiene precio, no puede ser. el amor y todo aquello. Ese es realmente muy interesante el compartir y conversar con ustedes. Esa es la filosofía, como dicen, para la vida y para nosotros ser mejores cada día. Pues sí, A, a veces, eh, y yo les pregunto, y eso cuando he dado clases en algunos otros lugares, a veces nosotros guardamos cosas, ¿sí? Y decimos una buena vajilla, qué sé yo, lo más lujoso, cuando vengan mis visitas, pero si esa visita nunca llega y la otra persona se murió sin haber usado eso, ¿de qué le valió? ¿de qué vale guardar tanto? Ujú, Sí, ¿no es cierto? Por eso dicen que mejor lo que se tiene uno, ¿qué hay que hacer? Utilizarlo. Utilícelo para sus hijos, para sus allegados, sus amigos, su esposo, su esposa, si la tiene, pero hágalo, porque lo importante es vivir el aquí y ahora, como enseñan los filósofos, y el momento. El momento es lo único que tenemos garantizado, porque el mañana prácticamente no existe. Entonces, esa es la filosofía humana que nos lleva a reflexionar esos puntos para nosotros cada día ser mejores seres humanos. No sé si tiene Melanie una reflexión final referente a lo que hemos conversado en esta noche, en esta clase. sí, De pronto alguna reflexión que le llevó a este temita. Mira, mire la duda, el asombro, estación del límite, los mitos, los miedos, y que nosotros prácticamente debemos irlo superando, ujú, porque esa es la ley de la vida. Como decía Sócrates, uno nunca se termina de conocer y cuando se piensa que ya se conoce, hay algo nuevo siempre cada instante y es ver- seguirá siendo el conocimiento infinito. así es. Bueno, de mi parte, agradeciéndoles con esta clase, esperando de que también lleve esas reflexiones hacia la vida de cada uno de ustedes y la pongan en práctica. No hay nada más interesante, como se dice, que, que el ser humano proyecte lo que tiene en su corazón.
Si tiene amor, proyecte amor. Y si tiene odio, trate de sacarlo y de no compartirlo, sino de que se vaya de la vida de la persona. Yo creo que nosotros los seres humanos, como dicen estos grandes filósofos, estamos con un principio y un fin. ¿Y estamos para qué? Para compartir en este pequeño planeta como seres humanos pensantes, conscientes, y que algún día la persona pueda creer o no creer, pues tendrá que ir a trascender hacia otros niveles de conciencia. Lo que comúnmente nosotros llamamos ya que a través después de la vida viene la muerte. La muerte. Entonces, así es. Y esas son las realidades indiscutibles, pero que cada uno tendrá que experimentarlo en su debido momento. De mi parte, pues, mucha paz, armonía, felicidad para ustedes, señores estudiantes, y nos vemos en la siguiente tutoría. La tareita está enfocada casi en estos temas. Les puse que me pongan ejemplos de duda, asombro, situación de límite y hemos conversado bastante de esto para que ustedes puedan, así mismo, en su sentir, poner lo que realmente puedan compartirnos a través de, plasmado a través de de su tareita y en la plataforma. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes y una linda noche. Va, gracias. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.